Medicina Legal y el Infanticidio en Venezuela, Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre es Geraldine Escalona y soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, acá en Venezuela. Y esta es una presentación que corresponde a la cátedra Medicina Legal dentro de nuestra carrera de Derecho y dentro de la unidad curricular. ¿De qué se trata esta videoexposición? Vamos a dar cumplimiento al contenido de la sumativa número 4, en donde como estudiante de Derecho voy a estar conversando y mostrando de manera secuencial los conocimientos adquiridos para determinar la importancia que tiene la medicina legal y forense en el esclarecimiento de muertes, cuál es el concepto de muerte reconocido en nuestro país, y además de esto he escogido un tema sumamente interesante que se trata sobre el infanticidio en Venezuela y cuáles son las disposiciones legales que están en torno a ello y cómo la medicina legal interviene en ella. Comenzamos. Bien, comenzamos entonces hablando sobre la medicina forense o legal como aquel conjunto de disciplinas científicas de la rama de la medicina que se ocupan de la aplicación del conocimiento médico forense y que está vinculado a los casos en el ámbito penal. Es importante entender que la medicina legal tiene dentro de sus objetivos principales esclarecer e identificar los autores de hechos involucrados con homicidios, femicidios, como se conoce en nuestro país, y con infanticidio, es decir, con todo hecho que involucre causar la muerte a un ser humano. Por lo tanto, requiere de un peritaje médico para deslindar las responsabilidades. Los más frecuentes son aquellos en los que se producen lesiones, en los que también la medicina legal interviene, accidentes viales, homicidios y desastres. Entonces podríamos hablar que la medicina forense, también llamada medicina legal, es la medicina judicial. Y la medicina judicial es esa rama que se encarga de estudiar, de investigar el cadáver de un individuo con la finalidad de descubrir la causa de la muerte específica, y esto es de especial importancia para los estudiantes de Derecho. Entonces la investigación en muchas ocasiones va a aportar al ámbito de la justicia una respuesta justa, precisa y real que va a coadyuvar a determinar la culpabilidad. Ahora, ¿cuál es el ámbito de actuación de la medicina forense? Como ya he venido comentando, los médicos legalistas están capacitados para realizar múltiples diligencias, entre las que se destacan, en principio, dictaminar sobre la responsabilidad profesional, es decir, determinar si los médicos actuaron o no con la responsabilidad debida. Es importante tener esto en cuenta. Otra es la determinación de las causas, mecanismo y la manera en que la muerte ha ocurrido y cuál es el origen de esta, si ha sido violento o no. Bien, para dar continuidad con nuestra temática, vamos a definir el concepto de muerte, y para ello he revisado la ley sobre el trasplante de órganos y materiales anatómicos en seres humanos, que fue aprobada en 1992 por el antiguo Congreso Nacional. Según esta ley, hay muerte clínica cuando se produce la ausencia de todos los signos vitales, o lo que es lo mismo, la ausencia total de vida. Para los efectos de esta ley, según mi revisión, la muerte cerebral solo podrá ser establecida en alguna de las siguientes formas, y voy a citarlas a continuación. Primero, la presencia del conjunto de los siguientes signos clínicos, y hay varios signos clínicos como la falta de respuesta muscular y ausencia de reflejos de estímulos externos. Otro hallazgo es que cese la respiración espontánea y comprobada previa oxigenación por 10 minutos aproximadamente, y como tercera causa, pupilas fijas, midriasis y ausencia de reflejo corneal. Ahora bien, vamos a hablar en esta presentación acerca del papel que juega la medicina legal para determinar la culpabilidad o comprobar si hubo infanticidio, si hubo aborto en tema de finalización de la vida de un ser humano. Por ello voy a recurrir a algunos conceptos de la obstetricia médica desde el punto de vista legal para poder entender en amplitud lo que más adelante pues vamos a ir develando en esta videoexposición. Vamos a hablar de los conceptos de obstetricia forense y el infanticidio, que han sido las dos temáticas que han llamado la atención de esta autora sobre esta presentación. Hablemos de obstetricia. En la rama de la medicina se trata de la ciencia médica que estudia la gestación, el parto y por supuesto la concepción sobre la vida humana.
Otro concepto importante es el embarazo, que tenemos que hablar que es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto. Y dicho estado se caracteriza por signos que se han distinguido en signos de probabilidad y de certeza de nacimiento de una nueva vida. Es importante tener claro algunos conceptos como el diagnóstico del embarazo, siendo importante determinar que los signos de probabilidad derivan de observaciones prácticas con respecto a determinadas modificaciones anatómicas y fisiológicas que sufre el organismo materno con motivo del estado de gravidez. Conceptos que hay que tener claro para seguir ahondando en esta materia. Bien, siguiendo la materia, entonces vamos a hablar de lo que es el aborto para diferenciarlo del infanticidio y qué nos dice la jurisprudencia médico-legal con respecto al concepto de aborto, cómo se determina y que esto no pueda generar ningún tipo de confusión en el caso de hallazgos de cadáveres con respecto a bebés que han sido recientemente fallecidos. Entonces el aborto desde el punto de vista médico es la interrupción del embarazo por cualquier medio que implica la expulsión de un feto inmaduro y no viable. Entonces digamos que a grosso modo se considera un feto no viable al menor de 20 semanas de gestación de acuerdo a la jurisprudencia médica. Ahora, desde el punto de vista jurídico, es la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas con la muerte de la concepción. Por lo tanto, hablamos de que en nuestro país hablar de aborto tiene una concepción criminal, intencional, penada por la ley. En este caso, es importante clasificar y entender los conceptos de aborto. Podemos hablar desde el punto de vista médico como un aborto espontáneo, que es el que se produce por causas ovulares o maternas, no provocadas por la madre ni por un tercero, y está el aborto inducido, que puede ser accidental, culposo y criminal, como ya lo había comentado anteriormente. El accidental puede ser a través de una caída, un aborto culposo puede ser por un accidente de tránsito, y el aborto criminal es cuando se tiene la intención de interrumpir el embarazo. Por lo tanto, el artículo 432 de nuestro Código Penal señala que cuando la mujer intencionalmente provoca el aborto por medios empleados por ella misma, esto implica, por supuesto, que se habla de un aborto consentido, con consentimiento de esta, y esto va a tener una sanción que está tipificada en nuestro Código Penal, con sanciones y penas específicas. Bien, para hablar del diagnóstico del aborto que hacen los médicos legalistas, este se basa en el examen de la escena del hecho, del examen de la mujer y el examen del feto o de los restos ovulares que permitan determinar si realmente en la escena del hecho se cumplen todos los parámetros conducentes a determinar si fue un aborto natural, un aborto culposo o un aborto criminal. ¿Cuáles serían estos elementos? Los restos de productos de la concepción, la placenta, porque evidentemente esto va a permitir determinar esa histología, manchas de sangre para ser clasificadas, y allí entran una serie de elementos que van a permitir a los médicos determinar si hubo práctica abortiva intencional. Se hace un examen a la mujer, se concreta para poder determinar cómo está el útero y cuáles fueron los elementos que llevaron a que se interrumpiera el embarazo. Esto implica exámenes obstétricos, histológicos, biológicos y toxicológicos inclusive. Y ahora hablemos sobre el concepto del infanticidio. Hablemos de que la jurisprudencia señala que es la muerte voluntariamente producida en un recién nacido, considerando como tal a todo menor de 20 días de edad. El artículo 464 de nuestro Código Civil, con respecto al artículo 413 del Código Penal, así lo determina, porque señala, de acuerdo a la interpretación, que es darle muerte a un recién nacido no inscrito en el registro del Estado Civil dentro del término establecido legalmente por el artículo 464 de nuestro Código Penal. Entonces, digamos que un infanticidio a menores de un año, digamos, también hay otro tipo de interpretación, va a convertirse en un agravante. Cuando el delito previsto en el artículo 407 del Código Penal se haya cometido un niño recién nacido que no esté inscrito en el registro civil, dentro del término legal, se va a determinar que pues hay un agravante. Bien, los aspectos médicos legales del infanticidio dentro de nuestro ordenamiento jurídico comienzan por revisar y tener en cuenta
que en caso de infanticidio hay que tener algunas variables bien claras. Primero, se debe determinar la fecha de muerte del recién nacido, comprobar si el feto nació vivo y viable para no confundirlo con aborto, acreditar la causa de la muerte del infante, y estas son labores del médico forense, quien va a determinar la duración de la vida del que tuvo el infante fuera del útero después del nacimiento, precisar el grado de madurez del infante que tuvo desde el nacimiento, precisar si la presunta madre del recién nacido presenta signos de parto que correspondan a la fecha en que nació el infante. Y aquí hay un poco de confusión porque para algunos jurisprudentes se habla de que tenga menos de 20 días y para otros, como ya voy a citar, hablan que sean inferiores a un año. Algunos elementos que permiten determinar que Bien, siguiendo en esta materia, la jurisprudencia nos habla que cuando ocurre la muerte del resultado de la concepción, con respecto a esa necropsia de ley médico-legal que se realiza, es importante precisar aspectos importantes que van a definir las conductas a seguir con los presuntos responsables del delito, para que no exista confusión. Hay que precisar si existió vida extrauterina o no, lo que va a dar como resultado definir si se trataba de una persona o de un feto, si se trataba de un aborto ilícito o de un homicidio contra un infante, lo que conocemos como infanticidio. Entonces es importante, para poder determinar el tipo de delito y enmarcar si hubo un asesinato, si hubo un aborto ilícito, determinar si hubo vida extrauterina o no. Y eso es lo que nos va a permitir comprender el siguiente caso que a continuación voy a presentar. Bien, es importante entonces cuando leemos los casos y los revisamos, entender cómo se contextualiza la presentación. Veamos el siguiente caso. Se trata de un cadáver resultado de la concepción que fue hallado en una vivienda en el oriente del país. Este cadáver estaba envuelto en un envoltorio junto a la placenta y el cordón umbilical, cuya madre había mantenido su embarazo oculto. Durante el acto de necropsia de ley, se demostró que era un producto viable que había presentado vida extrauterina. Estamos en presencia de un aborto ilícito o un infanticidio. Este caso, que muchas veces se presenta con mucha frecuencia en la práctica forense, nos permite determinar en principio cuál es el origen del delito. Si hubo vida extrauterina, estamos hablando de que era un infante que no fue presentado. Vamos a ver los siguientes casos. Bien, veamos entonces ahora otro caso. Este ocurrió en el estado Zulia en el año 2012 y se conoce el antecedente de una ciudadana que llegó a un hospital ginecobstétrico de la capital zuliana en estado de shock. Al ser examinada por los especialistas de guardia, constatan que presenta signos de parto reciente, con abundante sangramiento activo importante a través de su vagina. Al indagar sobre el posible producto de su concepción, esta niega la existencia del mismo, motivo por el cual el personal de salud informa el caso a las autoridades competentes y comienza todo un proceso de despistaje y de peritaje. El instructor actuante, junto con su aperito criminalístico, visita el domicilio de la presunta madre y encuentra un envoltorio. Y en ese envoltorio estaba en el patio de su casa con producto de la concepción humana. Era de sexo femenino junto con la placenta y el cordón umbilical. Veamos qué arrojó la investigación. Bien, durante la investigación policial se pudo establecer que la misma refirió no saber que se encontraba en estado de gestación y que en un momento determinado presentó un fuerte dolor intenso de vientre, se sentó en una taza sanitaria y expulsó el producto de la concepción. Posterior a lo cual ella se retira, va al hospital y se trasladan las autoridades competentes hasta su domicilio. Cuando las autoridades consiguen el producto de la concepción, lo trasladan al Instituto de la Medicina Legal para realizar la necropsia de ley en la capital zuliana. Y los hallazgos señalan que se trataba de un producto de concepción de sexo femenino con características del grupo racial europoide. Presentaba un peso aproximado de 2 kilos 200 gramos, 45 centímetros de longitud y que pues había evidencias, signos de violencia en su exterior. ¿Cómo signos patológicos se detectaron? Se encontraron signos patológicos de cianosis subguneal y peribucal. El examen de la placenta señala que estaba íntegra, con un peso y un aspecto normal, y el cordón umbilical estaba desgarrado en su extremo distal.
En el interior del cadáver fue observado un polo cefálico y un infiltrado hemorrágico en el colgajo posterior, que sin duda alguna apuntan a determinar que hubo violencia en el proceso de parto. Se detectó que había edema y congestión encefálica en el producto de la concepción. Los pulmones se encontraban expandidos con presencias de hemorragias subpleurales, conocidas también como manchas de Tardío, según lo que estuve investigando, y estas estaban presentes en el epicardio. También dentro de otros hallazgos dentro de este producto de la concepción se encontraron hallazgos de congestión visceral generalizada, por lo tanto se trató de un homicidio, de un infanticidio. Entonces los médicos legalistas realizaron procedimientos para determinar sobre todo si hubo vida extrauterina. Y dentro de estos resultados, los hallazgos resultaron positivos. Por lo tanto, se llevó a cabo la exploración musculoesquelética del infante y se determinaron pues que habían daños conducentes a darle muerte a un bebé en edad gestacional entre 36 y 37 semanas. El estudio toxicológico arrojó resultados negativos a los análisis practicados, mientras que en el histológico, entre otros hallazgos, se constató edema encefálico severo, hemorragia subcracoinea, por la pronunciación exacta de estos términos médicos, y por supuesto también hubo dilatación de sus pulmones que definitivamente comprobaron la muerte del infante, que tenía apenas horas de nacida. Estamos ante la presencia de un infanticidio. Algunos de los conceptos más importantes que estuve revisando en la jurisprudencia médico-legal apuntan algunos a comprender que el homicidio que llevan a cabo los progenitores en contra de sus hijos durante el periodo que va de 1 a 18 años por diversas motivaciones se define como filicidio. Mientras que cuando una madre asesina a su hijo recién nacido en las primeras 24 horas y su violencia es catalogada como neonaticidio, es decir, que tenemos una riqueza de conceptos acá. Pero por otra parte se considera infanticidio cuando el niño tiene entre un día de nacido y un año de vida, según el manual de la Organización de Naciones Unidas, que así lo define y que clasifica de manera internacional los delitos con fines estadísticos en contra de los infantes. Vamos a ver entonces a continuación qué dice este manual. Esta señala que infanticidio, según se refiere al homicidio de un niño menor de 1 año. Este último puede ser llevado a cabo por sus padres o cualquier otra persona. En los 3 casos estamos entonces en presencia de un tipo de violencia que es cometido contra niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Y esto es importante entenderlo, que es un concepto a nivel internacional. Un autor importante destacado en la materia, Gobea Cabrera, señala igualmente que desde la perspectiva de los indicadores del estado Zulia, donde se han dado en los últimos 10 años altos índices de filicidios, infanticidios, la muerte dada por un padre o una madre o ambos a su propio hijo, independientemente de su edad y de los motivos que le condujeron a cometer el delito, se cataloga como infanticidio. Conceptos y datos interesantes dentro de esta investigación. Finalmente, la vida como derecho sagrado de cada ser se erige como una trinchera infinita de nuevas palabras, como el clamor de aquellos que no conocieron la luz. Cuando se habla de un ser humano, especialmente recién nacido, de niños, de niñas y de adolescentes, a las que se le haya privado la vida, no debe de callarse la humanidad entera. Y esta reflexión la hago partiendo de un sentir, de un clamor, como futura abogado, de la problemática que afrontamos como sociedad con la muerte violenta de recién nacidos, de niños, niñas y adolescentes, y del gran compromiso que implica esto desde el punto de vista de la medicina legal y desde el aspecto jurídico. En este sentido, he revisado en amplitud bastante información y contenidos que nos permiten, como estudiantes de Derecho, determinar algunas cosas importantes en este caso. A manera de conclusión,
Luis Carlos Pérez nos señala que el informe médico legalista tiene un papel importante porque certifica si hubo infanticidio, si ocurrió un homicidio involuntario o la supresión del parto, si ocurrió, digamos, un aborto ilícito. Por lo tanto, la misión del médico legalista es proceder metodológicamente a determinar si el niño nació vivo o no en principio, a determinar la causa de la muerte, si esta fue natural, accidental o criminal. Y es importante también determinar el problema de identidad, es decir, el grado en que se desarrolló ese feto, la identificación de los restos aislados, el tiempo en que vivió el niño, el momento de la muerte y el tiempo transcurrido desde entonces. El médico legalista tiene un papel importante en el examen a la madre, pues allí se obtienen bastantes evidencias que van a poder determinar si hubo responsabilidad penal, si hubo homicidio o no. De esta manera damos por finalizada la presentación, esta videoexposición sobre les narro acerca de lo que es el tema del aborto y del infanticidio, donde me he centrado especialmente en el infanticidio, en poder entender las diferencias entre uno y otro concepto y sobre todo el importante papel que tiene el médico forense, el médico legalista para poder coadyuvar a la administración de justicia a determinar las responsabilidades. Coloqué algunos ejemplos ilustrativos que nos permiten entender informaciones que vemos a través de sentencias, de noticias en prensa y poder discernir como futuros abogados sobre cuáles son las materias en las que tenemos que prestar especial atención, sobre todo si tomamos la rama del derecho penal. La medicina legal nutre el derecho penal y coadyuva sin lugar a duda a determinar las responsabilidades penales en casos de homicidios, infanticidios, abortos ilícitos.